Hola amiguitos, saludos, besitos. Bueno, espero que estéis todos bien y bienvenidos. Voy a continuar con este libro, Momentos Estelares de la Ciencia. Y hoy voy a hablaros de un hombre, William Harvey, no sé si se leerá así o no, que fue un hombre muy importante en el mundo de la medicina, ¿no? Un gran descubridor, ¿no? De la circulación de la sangre y otras cosas que aquí explica. Y bueno, este hombre nació en 1578, o sea, al final del siglo XVI, y vivió durante el siglo XVII. Bueno, esta época es una época muy interesante, pues es la época de Shakespeare en Inglaterra, de la reina Isabel I de Inglaterra, en España de Felipe II, España era un gran imperio entonces, es la época de Cervantes, en fin, una época muy interesante. Así que abróchense los cinturones que vamos a coger la máquina del tiempo y nos vamos al siglo XVI y XVII. Comienzo la lectura. William Harvey. William Harvey había observado pacientemente la acción del corazón y de la sangre. A cada contracción el corazón bombeaba cierta cantidad de sangre en la arteria. Al cabo de una hora había bombeado una cantidad que pesaba 3 veces más que un hombre. ¿De dónde venía toda esa sangre? ¿A dónde iba? ¿Venía de la nada? ¿Se desvanecía en la nada? A Harvey solo se le ocurría una respuesta. La sangre que salía del corazón tenía que volver a él. La sangre tenía que circular por el cuerpo. William Harvey nació el 1 de abril de 1578 en Folkestone, Inglaterra. Estudió en Cambridge, luego en Padua, Italia, que por aquel entonces era el centro del saber médico. Obtuvo su título de doctor en 1602 y fue médico de cámara de Jacobo I y luego de Carlos I. Bueno, Jacobo I de Inglaterra, me imagino que se refiere aquí, fue el sucesor de la reina Isabel de Inglaterra, Isabel I, porque murió sin descendencia. Entonces dejó el trono a Jacobo, que era hijo de María Estuardo, que ella la había ejecutado, la reina Isabel, a la madre del que dejó como rey, ¿no? Y Carlos I fue hijo de Jacobo I. Bueno, en aquella época pues creo que a Carlos I creo que le cortaron la cabeza, con eso lo digo todo, de guerra civil. Pues claro, como Inglaterra era protestante y se ve que estos pues se ve que eran católicos, bueno, no conozco muy bien la historia. Continúo. Su vida privada transcurrió sin grandes sobresaltos, porque aunque vivió en una época en que Inglaterra sufría los trastornos políticos de una guerra civil, Harvey nunca mostró interés por la política. La afición que le absorbía era la investigación médica. Galeno, el gran médico griego del siglo III después de Cristo, pensaba que la sangre iba y venía suavemente por las arterias y pasaba a través de orificios invisibles en la pared que dividía el corazón en dos mitades. La sangre iba primero en una dirección y luego en la contraria. La teoría de Galeno subsistió durante 1400 años. En tiempos de Harvey hubo muchos doctores que especularon acerca del movimiento de la sangre. Harvey, por el contrario, buscó dentro del cuerpo las claves que explicaban el misterio, siguiendo en esto los pasos de Andreas Vesalius, un gran médico belga que había enseñado en Padua una generación antes de que Harvey estudiara allí. Vesalius, que fue el primero en diseccionar cuerpos humanos, fue el padre de la anatomía. Harvey estudió el corazón en animales vivos y observó que las dos mitades no se contraían al mismo tiempo. Estudió las válvulas que se hallan entre los ventrículos y las aurículas, las pequeñas cámaras del corazón, y advirtió que eran válvulas unidireccionales. Estudió las válvulas de las venas y halló que también eran de una sola dirección. Estas últimas las había descubierto el profesor de Harvey en Padua, un médico llamado Fabricius, quien sin embargo no había comprendido su función. Era claro que la sangre podía salir del corazón por la arteria y entrar en él a través de las venas. Las válvulas impedían que el movimiento se invirtiera. Harvey ligó diversas arterias y observó que solo se hinchaban del lado del corazón. Luego hizo lo propio con las venas. La presión crecía del lado opuesto al del corazón.
En 1616 estaba seguro de que la sangre circulaba. La teoría solo tenía una pega, y es que no había conexiones visibles entre arterias y venas. ¿Cómo pasaba la sangre de unas a otras? El sistema arterial era como un árbol en el que las ramas se dividen en ramitas cada vez más pequeñas. Cerca del punto donde las arterias parecían terminar surgían venas minúsculas que luego se hacían cada vez más grandes, pero no había ninguna conexión visible entre ambas. Pese a esa laguna, Hervey dio por buena su teoría en 1628. Publicó, por cierto, Shakespeare murió en 1616. Publicó un libro de 52 páginas con un largo título en latín que se conoce generalmente con el nombre de Motus Cordis, o sea, sobre el movimiento del corazón. Fue impreso en un papel muy delgado y barato y contenía cantidad de ratas tipográficas, pero aún así derrocó la teoría de Galeno. Los resultados no fueron al principio muy halagüeños para Harvey. Disminuyó su clientela, sus enemigos se rieron de él y los pacientes no querían ponerse en manos de un excéntrico. Se le puso el mote de circulator, pero no porque creyera en la circulación de la sangre, sino porque en el latín coloquial significaba charlatán, nombre que se le daba a los vendedores ambulantes que ofrecían ungüentos en el circo. O sea, encima que fue un gran descubridor y un benefactor de la humanidad, pues se burlaban de él. Bueno, esto son cosas que no es la primera vez que ocurre. Yo lo he oído en otros muchos también, ¿no? Que han sido benefactores de la humanidad, han hecho grandes progresos técnicos o éticos y la gente se ha burlado de ellos, han muerto pobres. Bueno, algunos he leído por aquí también, en ese caso. Gutenberg, por ejemplo. Harvey guardó silencio. Se reían de él y decía, bueno, que se rían. Y prosiguió con su trabajo. Sabía que al final le darían la razón. Y así fue. La prueba vino en 1661, 4 años después de morir Harvey. O sea, después de morirse, entonces se dieron cuenta de que tenía razón, ¿no? Y durante la vida de él, pues se burlaban de él. Así somos. Así es el género humano, así somos, ¿no? El médico italiano Marcello Malpighi examinó tejido vivo al microscopio y encontró diminutos vasos sanguíneos que conectaban las arterias y venas en los pulmones de una rana. Los llamó capilares, como cabello, por sus pequeñísimas dimensiones. La teoría de la circulación estaba completa. La importancia del trabajo de Harvey reside en los métodos que utilizó. Harvey suplió la autoridad con la observación y escrutó la naturaleza en lugar de hojear viejos manuscritos polvorientos. A partir de allí creció el monumental edificio de las ciencias de la vida que hoy conocemos. Se supuso un avance enorme en la ciencia para la humanidad. Bueno, amiguitos, saludos, muchos besitos.